Siempre creí que los poderes ocultos solo existían en los libros y películas. Nunca imaginé que algo así podría pasar en la vida real. Pero todo cambió el día que mi mejor amigo, Diego, me confesó algo que me dejó sin palabras. Era una noche como cualquier otra. Nos habíamos reunido en su departamento para hablar de cosas sin importancia, hasta que, en un momento de silencio, noté que su expresión había cambiado. Parecía distraído, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Últimamente, me están pasando cosas raras, dijo de repente. Me reí, pensando que era una broma. No, en serio. Puedo sentir cosas que antes no sentía. Puedo saber lo que alguien va a decir antes de que lo haga. Y hay más, algo que no entiendo. Su tono me hizo dudar. Diego nunca había sido un tipo que creyera en lo paranormal, pero lo que me mostró después me dejó helado. Sacó su celular y buscó un video que había grabado hace unos días. En la pantalla aparecía él sentado en su cuarto, con los ojos cerrados, pero lo inquietante estaba en el fondo. Una silla que estaba perfectamente inmóvil comenzó a moverse sola. No fue un golpe de viento ni algo que pudiera explicarse con lógica. Se deslizó lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Lo hice sin querer, susurró Diego, con los ojos clavados en el suelo. Solo pensé en eso, y ocurrió. Me quedé sin palabras. Lo que estaba diciendo no tenía sentido. Pero entonces lo vi con mis propios ojos. Quise probarlo. Le pedí que lo intentara de nuevo, esta vez frente a mí. Diego cerró los ojos, respiró hondo y la lámpara sobre la mesa empezó a parpadear. No había tocado nada, pero la luz vibraba al ritmo de su respiración. Lo que al principio parecía un simple truco o coincidencia, pronto se convirtió en algo que ninguno de los dos podía controlar. Algo se estaba despertando en Diego, algo que no sabía cómo apagar. Después de aquella noche, intentamos no hablar del tema. Tal vez había sido una coincidencia, un truco de la mente. Pero Diego sabía que algo dentro de él estaba cambiando, y aunque intentó ignorarlo, su poder no lo dejó en paz. Pasaron unos días y comenzó a notar cosas extrañas. Cuando se enojaba, las luces parpadeaban. Cuando se concentraba en algo con mucha intensidad, los objetos a su alrededor parecían responder. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles, pero pronto todo se salió de control. Una tarde estábamos en un café cuando sucedió algo que nunca olvidaré. Diego estaba inquieto, distraído, con la mirada perdida en la mesa. Siento que mi mente está demasiado activa, me dijo, como si todo lo que pienso estuviera conectado con lo que pasa a mi alrededor. ¿A qué te refieres?, pregunté, pero antes de que pudiera responder, el vaso de agua que tenía enfrente se movió solo, arrastrándose lentamente por la mesa. Mi primera reacción fue mirar alrededor. Tal vez alguien había empujado la mesa sin querer. Tal vez había una inclinación que yo no notaba. Pero no. Diego tenía la mirada fija en el vaso. No lo estoy haciendo a propósito, dijo con voz temblorosa. No sé cómo detenerlo. Y entonces, el vaso explotó en 1000 pedazos. El sonido del vidrio quebrándose hizo que todo el café se quedara en silencio por un momento. Algunas personas se giraron a vernos. La mesera corrió a limpiar el desastre. Diego estaba blanco, con las manos temblorosas. «Vámonos de aquí», susurró, sin siquiera atreverse a mirar lo que acababa de pasar. Salimos a toda prisa, sin decir una palabra. Sabía que él estaba asustado. Yo también lo estaba, porque en ese momento entendí algo. No era un simple truco, no era una casualidad. Algo dentro de Diego estaba despertando, pero lo peor de todo era que él ya no tenía control sobre ello. Después del incidente en el café, Diego dejó de responder mis mensajes. Desapareció por completo. No lo encontré en su casa, tampoco en su trabajo. Era como si se hubiera esfumado. Durante días lo busqué sin éxito, hasta que, una noche, recibí un mensaje de voz. Era de Diego. Su voz sonaba extraña, entrecortada,
como si estuviera susurrando. «No sé qué está pasando», dijo con la respiración agitada. «Cada vez es peor. Ya no es solo mover cosas. Ahora siento que algo más me está observando, dentro de mi propia mente». Me estremecí. Anoche tuve un sueño, pero no era un sueño. Había una sombra en mi cuarto. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cuando me desperté, todavía estaba ahí. El mensaje se cortó de golpe. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era posible que su poder hubiera despertado algo más? Decidí ir a su departamento sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué, todo estaba oscuro. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela y llamé su nombre. No hubo respuesta. El aire dentro del lugar era pesado, como si la misma atmósfera vibrara. Las luces parpadeaban lentamente y el suelo estaba cubierto de vidrios rotos, papeles desordenados y lo que parecían ser símbolos dibujados con tiza negra. Y entonces lo vi. Diego estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Respiraba con dificultad y a su alrededor los objetos flotaban lentamente en el aire. «Diego, ¿qué estás haciendo?», grité, pero él no reaccionó. Me acerqué, pero en cuanto lo hice, todo cayó de golpe al suelo. Diego levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban distintos. No era solo agotamiento. Había algo más en su mirada. «No soy yo», susurró con voz quebrada. «Algo más está dentro de mí». Me quedé helado. Había despertado un poder que ya no le pertenecía solo a él. Pero lo peor era que ya no podía apagarlo. Mi instinto me decía que corriera, que saliera de ahí cuanto antes. Pero no podía dejarlo solo. Diego temblaba, con las manos crispadas sobre sus rodillas. El aire en el departamento se sentía pesado, cargado de electricidad, como si algo invisible lo rodeara. Las sombras en las esquinas parecían moverse. «Diego, dime qué está pasando», le pedí con voz firme, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Él alzó la vista lentamente. Sus pupilas estaban dilatadas, como si no estuviera del todo presente. «Al principio, solo podía mover cosas», murmuró. «Pero ahora ya no soy yo quien decide». Se llevó las manos a la cabeza y respiró entrecortado. «Cada vez que intento detenerlo, algo dentro de mí no me deja». Entonces, de repente, las luces se apagaron por completo. El sonido del silencio fue aterrador, y en la oscuridad escuché su respiración acelerada, y luego una risa ahogada. «¿Diego?», pregunté, pero algo me decía que la cosa que estaba frente a mí ya no era él. La temperatura en la habitación descendió de golpe. Mi piel se erizó. Y entonces las cosas comenzaron a flotar de nuevo, pero esta vez con violencia. La mesa se arrastró varios centímetros sin que nadie la tocara. Los papeles que estaban en el suelo se levantaron en el aire, girando en espirales caóticas. «Diego, despierta», grité. De pronto, sus ojos se volvieron completamente negros. No había más pupilas, ni iris, solo oscuridad. Algo dentro de él había tomado el control. Algo que ya no era humano. El suelo vibró. Una grieta se abrió en la pared detrás de él, como si una fuerza invisible estuviera desgarrando la realidad. Yo no podía moverme. El miedo me paralizaba. Y entonces, Diego levantó la mano lentamente, señalándome con los dedos, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar su poder. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Me estaba atacando. «¡Basta!», grité. «No eres tú, Diego. ¡Resiste!». Por un instante, algo pareció romperse dentro de él. Su expresión cambió. Su cuerpo se convulsionó. Su respiración se hizo irregular. Y de repente, cayó al suelo. El silencio regresó. Los objetos que flotaban cayeron de golpe. Corrí hacia él. Seguía vivo, pero estaba inconsciente. No sabía qué hacer. No sabía si debía despertarlo, o si al hacerlo, lo que sea que estaba dentro de él regresaría.
Pero había algo que sí sabía. Mi amigo había despertado un poder oculto, y ahora ya no podía apagarlo.